La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Vivimos en un mundo que cree solamente en lo que puede ver con los ojos físicos. Los científicos seculares y escépticos dicen que el mundo que vemos alrededor nuestro es el único reino de realidad existente. Por el contrario, la realidad es algo muy diferente. El Dios eterno revela que existe un mundo distinto, un reino espiritual, que existe en gran parte, más allá de nuestros sentidos, escondido del mundo de nuestros ojos y oídos, pero el cual es muy pero muy real. En cierto modo, más real que el nuestro. Hoy en el Mundo de Mañana levantaremos el telón de este mundo escondido y discutiremos lo que la Biblia revela acerca de este reino y lo que significa para usted. Acompáñenos hoy mientras exploramos el mundo de ángeles y demonios. Bienvenidos nuevamente al Mundo de Mañana. Nos deleita tenerlo con nosotros, y el tema de hoy es un tema fascinante. Hoy le daremos un pequeño vistazo a lo que el eterno Dios dice acerca de este verdadero reino de ángeles y demonios. Además, le daremos a cada uno de ustedes la posibilidad de requerir una copia gratuita de la apasionante verdad acerca de la estremecedora presencia satánica en las iglesias cristianas de hoy. Es titulado La falsa cristiandad satánica, y es gratis para todo aquel que lo requiera. Asegúrese de contactarse con nosotros para requerir su copia gratis. ¿Son reales los ángeles y los demonios? ¿Verdaderamente existen? Muchos hoy en día son fascinados por este mundo invisible. En los cines hoy en día vemos escenas demoníacas mostrando entidades malévolas del reino espiritual, algo muy popular. Además, en un frente más aceptable, imágenes de ángeles son mostradas como mujeres hermosas o varones guapos, producidos como estatuas o pinturas y decoraciones que atraen la imaginación y nos dan la sensación de conexión espiritual. Algunos dicen que los ángeles son fantasías inofensivas como unicornios o duendes. Otros devotan una gran cantidad de pasión y atención en lo que ellos creen que son guías angelicales o ángeles guardianes personales. ¿Son estas prácticas inofensivas? Si los ángeles existen, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo son? ¿Y deberíamos comunicarnos con tales seres? Hoy en el Mundo de Mañana vamos a responder a estas preguntas. ¿Pero cómo? ¿Cómo podemos entender algo de un mundo que se mantiene invisible a nuestros sentidos físicos? No somos como el sirviente de Eliseo en 2 de Reyes capítulo 6. El antiguo profeta Eliseo se encontraba cercado por un ejército enviado por el rey de Siria para arrestarlo, y su sirviente estaba aterrorizado. Aunque Eliseo, como si nada. Comenzando en el versículo 16, leemos que dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Eterno, que abra sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Él sabía que estaban protegidos por el ejército invisible del Señor, seres de llama de fuego, invisibles a nuestra vista humana, pero siempre presentes y listos para intervenir y protegernos al mandato de Dios en favor de aquellos que son de Él. La ciencia no puede revelar mucho del reino espiritual, ya que existe más allá del alcance del telescopio y del microscopio, aunque tampoco debemos recurrir a los videntes, o al espiritismo, o al ocultismo.
Peligrosas prácticas espirituales que son definitivamente condenadas en la Biblia como una abominación. En cambio, vayamos a la palabra de Dios, la Biblia. El mismo Dios en la Biblia nos enseña todo lo que debemos saber acerca del reino espiritual. Por ejemplo, Dios dice en su palabra que creó a los ángeles como seres espirituales para servir como ministros o mensajeros y sirvientes, para servir a aquellos a los que Él llama para heredar su reino y ser su familia. ¿Cuándo fueron creados? Leemos en Génesis capítulo 1, versículo 1 las primeras famosas palabras de la Biblia. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Pero vayamos al libro de Job, capítulo 38. Aquí donde Dios declara su magnificencia ante Job, describiendo la creación del mundo, le pregunta al patriarca Job, comenzando en el versículo 4, ¿Dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes conocimiento. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo? Vemos aquí que los hijos de Dios o estrellas del alba, los ángeles del cielo, ya eran existentes y gritaban de gozo cuando vieron la fundación de este planeta físico ser creada. Iremos más profundamente y permitiremos que la Biblia abra el telón de este fascinante reino. Pero primero, quisiera tomar un momento para darle oportunidad de requerir una copia gratis de uno de los folletos más requeridos y más reveladores, La falsa cristiandad satánica, con información documentada de que Satanás se infiltró en la cristiandad de tal modo y en tal profundidad que muchos lo encuentran inimaginable. La prueba es irrefutable. Los muros de la cristiandad fueron infiltrados hace mucho tiempo, y las huellas de la presencia de Satanás en la fe se encuentran presentes hasta este día en las creencias de las prácticas de millones. El folleto es absolutamente gratis, sin ninguna obligación, y es uno de los más estremecedores folletos que leerá en su vida. No se olvide de requerir su copia hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Recién comenzamos el tour del reino espiritual, mirando a través de las ventanas que nos provee la palabra de Dios. En realidad hay mucho mencionado en la Biblia concerniente a este tema, pero continuemos investigando lo que podemos. Hemos notado que el reino espiritual fue creado antes de la creación física, con la intención de servir a los propósitos de Dios en el mismo, en particular para servir a la humanidad bajo su dirección. Y la Biblia describe a los ángeles sirviendo de muchos modos, reconfortando a Cristo después del ayuno de 40 días, liberando al apóstol Pedro de la prisión, visitando la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero además dice que sus servicios pasan desapercibidos y sin ser reconocidos. Como lo menciona el apóstol Pablo en Hebreos 13:2, en su labor por servir a los llamados que heredarán la salvación en la familia de Dios, generalmente los ángeles prefieren no llamar la atención y no quieren nuestro enfoque. Permanecen invisibles, sin ser vistos, porque nuestro enfoque debe ser en Dios, no en sus ángeles servidores. Aparte de su servicio, la Biblia discute la apariencia de estos seres. Muchas veces, su apariencia difiere ampliamente de las imágenes que vemos en las figuras de porcelana o en las estatuas de los cementerios. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 1, al profeta le es dada una visión de un torbellino y del propio trono de Dios siendo escoltado por 4 maravillosos seres angelicales.
En otro versículo del libro vemos seres llamados querubines, el cual es el plural de este nombre. Cuando escuchamos el nombre querubín, nos viene en mente la imagen de hermosos bebés gorditos y con alas, representados literalmente en miles de pinturas, estatuas y adornos navideños. ¿Es esta una imagen realista? Leamos cómo Ezequiel describe a estos querubines dando servicio al propio trono de Dios. Dice, y esta era su apariencia. Tenían ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y brillaban a manera de bronce muy bruñido, y debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho en los 4, y a la izquierda cara de buey en los 4, y los 4 tenían cara de águila. Tales eran sus rostros, y tenían sus alas extendidas por encima cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. En cuanto a su apariencia era como carbones de fuego encendidos, como el parecer de antorchas encendidas que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Claramente, estos querubines están lejos de ser como los pequeños niños alados, desnuditos, representados en el arte, que es una ridícula perversión de la realidad espiritual. Además del querubín, la Escritura describe otra variedad de ángel, el serafín, similarmente exótico. El profeta Isaías describe a estos seres no teniendo 2 ni 4, sino 6 alas, con un par cubriendo su cara, otro par cubriendo sus pies, y otro par usándolas para moverse. Estos no son los seres representados en el arte popular o en las estatuas. La Biblia además habla de una jerarquía entre estos ángeles. Algunos son llamados arcángeles, significando un ángel con autoridad sobre otros ángeles. Por ejemplo, el servidor angelical Miguel es llamado arcángel en Judas 9. La palabra de Dios nos dice que Dios no es el autor de confusión, sino de paz, y hace todo decentemente y con orden. Así que no debe ser una sorpresa que su reino angelical exista ordenadamente y con estructura. Otro pasaje revelador respecto al reino espiritual es encontrado en el libro de Daniel. El profeta judío Daniel, viviendo como un servidor cautivo bajo el rey de Persia, estuvo buscando a Dios en ayuno y oración durante varias semanas, cuando fue visitado por un ser espiritual y le fue dada una visión. Podemos ver la historia en Daniel 10, comenzando en el versículo 5. Dice, y alzados mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como piedra turquesa, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce resplandeciente, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Aquellos que estaban con Daniel no vieron la visión, pero fueron apabullados de un terror que no podían explicarse, y escaparon dejando al profeta solo. El mismo Daniel se sintió debilitado en presencia del ángel, pero el ser espiritual lo fortaleció y lo alentó, y le explicó por qué estaba ahí. Daniel enunció, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso contra mí 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé ahí con los reyes de Persia. Yo he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para muchos días. ¡Wow! Vemos aquí una pequeña figura pintada de un mundo detrás de nuestro mundo. El ángel fue enviado a darle la visión desde el primer día que Daniel comenzó a buscar a Dios a través de ayuno y oración 3 semanas antes, pero fue retenido por otro ser angelical, llamado aquí el rey de Persia, hasta que fue asistido por el poderoso arcángel Miguel. La indicación aquí es que el reino angelical no está unificado, que hay una poderosa división, y que aquellos que representan a Dios son resistidos por otros en sus esfuerzos.
Para quedarnos tranquilos, la voluntad de Dios es llevada a cabo siempre cuando Él quiere que sea llevada a cabo. Pero debemos entender que no toda creación angelical de Dios trabaja para su voluntad. Algunos están en oposición de su voluntad. ¿Cómo tomó lugar esto? ¿Creó Dios seres espirituales individuales para que lo resistan? Esto no tendría sentido. Aunque como hemos visto y como seguiremos viendo, el reino espiritual está dividido. Están aquellos ángeles que aman y sirven al Creador y a la humanidad. Y además, aquellos que se empeñan en la destrucción de la humanidad, tentadores cuyos deseos son alejar al hombre de Dios y servirse a sí mismos. ¿Cómo pasó a tomar lugar tal estado en el reino espiritual? Esta fascinante historia será el enfoque del próximo segmento, pero primero permítame darle otra oportunidad de requerir uno de los folletos más populares, la falsa cristiandad satánica. Cientos de millones de personas creen que adoran a Jesucristo, sin darse cuenta que, como dijo el mismo Jesús, lo adoran en vano. Satanás, quien engaña a todo el mundo, ha lanzado un hechizo de engaño y dilusión sobre el mundo cristiano entero, de un alcance impresionante, aunque es totalmente expuesto por la palabra de Dios. Contáctese con nosotros ahora mismo para requerir su copia de la falsa cristiandad satánica. Para requerir la información ofrecida, visítenos en mundomañana.org, encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Bienvenidos. Acabamos de ver que el libro de Daniel indica que el reino angelical no está unificado. Existen ángeles honestos que trabajan para Dios, obedientes a su voluntad y sirviendo a sus deseos. Pero también existen aquellos en oposición a Dios y a la humanidad, resistiendo a la voluntad de Dios, aunque tal elección sea infinitamente insensata. ¿Cómo pasó a tomar lugar esto? Las circunstancias explicadas en la Escritura en diversos lugares, más notablemente en dos profecías claves, son Isaías y Ezequiel. Veamos primero Isaías capítulo 14, donde el profeta es usado por Dios para hablar de un ser espiritual llamado Lucifer, quien se corrompió a sí mismo a través del orgullo y la envidia. Dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí descrito tenemos a un ser angelical, quien lleno de vanidad y de orgullo, en realidad había decidido rebelarse contra su mismo Creador y tomar el propio trono de Dios para sí mismo. Esta rebelión angelical es también mencionada en Ezequiel capítulo 28, después de pronunciar una profecía contra el príncipe humano del reino de Tiro. El profeta luego es usado por Dios para hablar directamente del ser espiritual detrás del gobernador humano, llamado en esta profecía el rey de Tiro. Dios le dice a este ángel caído en el versículo 12, «Así ha dicho el Señor Dios, tú eras sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, el huerto de Dios, estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestido, el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónice y berilo, el zafiro, el jaspe y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín ungido cubridor, yo te establecí, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios, y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Aquí vemos a este poderoso ser, quien era Lucifer, descrito en detalle. Un ser de increíble sabiduría e inteligencia, talentos y belleza, el cual, lleno de orgullo,
y consumiéndose en sus contrataciones entre los ángeles, se llenó de una mentalidad de violencia y un espíritu de rebelión, hasta que comenzó a moverse en contra del propio trono del mismo Creador. Al hacer esto, ya no fue más llamado Lucifer, traducido portador de luz, sino que pasó a ser al que conocemos hoy como Satanás, el diablo o el adversario. El libro del Apocalipsis indica que convenció a 1/3 de los ángeles con él en su rebelión contra el cielo, pero fueron arrojados a tierra y restringidos hasta los eventos profetizados que se aproximan ante nosotros. La Biblia se refiere a estos ángeles rebeldes como a sus ángeles, o sea, los ángeles del diablo, y los llama con el término de demonios. Desde aquí de la tierra, continúan en su posición de autoridad espiritual sobre los reinos de la tierra, tentando a la humanidad y resistiendo al plan de Dios, aunque tal esfuerzo sea totalmente ridículo. Como le dice el diablo a Jesucristo en la tentación del desierto, que los reinos de este mundo le han sido dados hasta este día al diablo durante esta era, y él puede dárselos a quien se le ocurra. ¿Cómo puede impactar la rebelión del reino espiritual a aquellos de nosotros que vivimos en este reino físico? ¿Cómo nos afecta a usted y a mí hoy en día en nuestras vidas? Discutiremos las respuestas a esta pregunta en el segmento final. Pero primero, permítame darle otra oportunidad de requerir este folleto gratuito antes que termine el programa. Dios nos advierte a todos que el diablo ha engañado a todo el mundo y ha sustituido al Jesucristo de la Biblia y al Evangelio que él predicó y enseñó, por lo que el apóstol Pablo llama otro Jesús y por un Evangelio distinto. El engaño es sutil, pero es muy devastador y muy perseverante, e infecta a todo el cristianismo en todo el mundo, sin dejar a ninguno sin su influencia. Este poderoso folleto es uno de los recursos más pedidos y expone el engaño de esta poderosa entidad demoníaca por quien realmente es. Si está interesado verdadera y sinceramente en poder adorar a Dios, libre de todo engaño en espíritu y en verdad, usted necesita este folleto, La falsa cristiandad satánica. Es completamente gratis. Requiera su copia hoy. Para recibir esta oferta absolutamente gratis, o si quisiera más información, visite nuestro sitio web mundomañana.org. El sitio es mundomañana.org. Y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenidos. Hemos notado en el segmento anterior que el reino angelical no está unificado. Existen ángeles sumisos a Dios que sirven su voluntad y propósito, y existen demonios, los ángeles que se rebelaron en contra del Creador y trabajan para Satanás. La diferencia entre estos seres es claramente demostrada en la Escritura. Por ejemplo, consideremos que el diablo durante la tentación de Jesucristo seriamente se esforzó para convencer a Jesús que se postrara y lo adorara a él. Mientras que 2 veces en el libro del Apocalipsis, cuando el apóstol Juan se siente abrumado por la visión y se postra a los pies del ángel revelador, este ángel le responde que no debe de hacer esto. En el capítulo 19, versículo 10, por ejemplo, el ángel le dice a Juan: «Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios». Los ángeles de Dios no están interesados en ser adorados, ni quieren obtener atención. Es solo el mundo demoníaco, los ángeles caídos, los que desean nuestra atención y nuestro enfoque. Nuevamente, Dios condena en términos muy claros el usar el ocultismo, el espiritismo, las prácticas de la nueva era para intentar experimentar el reino espiritual.
Solo los demonios, los ángeles caídos, desean tal atención. Y eso es todo lo que puede esperarse del tal intento. Esta es una de las cosas tan dañinas acerca de la tendencia de la cultura popular cristiana, al glorificar las imágenes de ángeles y estatuas y decorar nuestros hogares con tales estatuillas, y adornarnos a nosotros mismos con esas alhajas que reflejan imágenes angelicales. No solo estas imágenes están lejos de representar muchas de las descripciones que hemos leído hoy, sino que son una violación del segundo de los 10 mandamientos de Dios, donde nos dice que no debemos hacernos imágenes de criaturas en el cielo, por propósitos religiosos o sentimentales. Los ángeles justos de Dios no están interesados en ser representados o adorados, o ser objeto de alguna clase de devoción. Es el mundo satánico el que quiere nuestro enfoque en ellos, y quieren nuestra atención y nuestra devoción. El Nuevo Testamento también clara e inequívocamente condena la adoración de los ángeles. El único que merece nuestra atención, nuestra devoción y afecto es la cabeza eterna de ese reino espiritual, Dios Padre y Jesucristo nuestro hermano mayor. Algunos piensan que los ángeles no son parte de la creación original de Dios, sino las almas o los espíritus de humanos difuntos. Nada puede estar más lejano a la verdad. La palabra de Dios explica que el ser humano está destinado a algo mucho más grande de cualquier cosa que veamos en el reino angelical. Consideremos el testimonio del apóstol Pablo, quien dice que el ser humano gobernará a toda la creación, incluyendo a los mismos ángeles. No es ninguna sorpresa que Satanás y sus demonios odien a la humanidad. La intención de Dios es que la humanidad, eventualmente glorificada en el reino de Dios como hijos verdaderos suyos, pasen a ser los jueces de los ángeles, siendo los regidores del universo entero, como herederos de todo lo existente. Todo aquello que Satanás quiere incautar para sí mismo, a través de violencia, engaño, competencia y rebelión contra su Creador, el ser humano tiene la oportunidad de heredar gratuitamente, a través de amor, sumisión, fe y obediencia hacia ese mismo amoroso Creador. Este maravilloso plan, de dimensiones cósmicas y de naturaleza gloriosa, el propio Satanás lo ha corrompido en las enseñanzas de la cristiandad de hoy, reemplazando ese extraordinario plan y propósito de Dios con una esperanza falsa y con enseñanzas sutiles y engañosas, que tristemente son proclamadas cada semana ante los púlpitos de las catedrales e iglesias. Por favor, no se olvide de requerir el folleto gratuito de hoy, el cual documenta la presencia de Satanás en la cristiandad de hoy, con un detalle alarmante. Y regrese la próxima semana aquí mismo en El Mundo de Mañana. Roderick Meredith, Richard Ames, Rod King y yo estaremos aquí la próxima semana para compartir con usted apasionantes verdades de la Biblia y la esperanza del reino de Dios. Entre programas visítenos en Facebook y en Twitter y en el sitio web, donde verá abundantes recursos para ayudarle a entender la remarcable verdad acerca de su propósito en la vida y el camino con su Creador. Hasta la próxima semana. Cuídense. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en mundomañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.